Qué Bueno, elegancia que tiene, como sí, siempre. no es el tema del día, digámoslo, ¿no? El tema del día está en Washington, el ministro negociando con el Fondo Monetario, y vamos a ver a qué se Reunión que no compromete. comenzó todavía, porque es... Reunión que no comenzó, Claro, exactamente, viajando a Washington. Pero llama la atención que en un contexto donde hay mercados que son desregulados en la Argentina, como el del combustible, esto tenga impacto en algunos sectores salariales y puntualmente en el salario de los legisladores argentinos. Hay una modificación que se hizo de lo que es un concepto que se llama el concepto de movilidad, que lo cobran los legisladores y desde abril de este año precisamente, cuando se generó una polémica en torno a si los propios legisladores, qué pasaba cuando ellos que tienen tramos asignados para viajes, tanto aéreos como terrestres, y no Sí. utilizaban esos tramos, bueno, qué pasaba cuando lo canjeaban por dinero. En algunos casos representaba una suma realmente importante, esa polémica trajo modificaciones en ambas cámaras y la resolución que se terminó emitiendo tiene un componente que lo que dice es que ese concepto de movilidad va a estar atado al precio en el mercado local del litro de nafta premium. Como el mercado de combustibles está desregulado en la Argentina, depende básicamente de dos variables: el precio internacional del barril de petróleo y el precio del dólar, es decir, si devaluás o no devaluás la moneda. En todo que caso, hacen un mix con esos dos precios. claro, exactamente. De alguna manera se hace una ecuación en la cual eso redunda en algún tipo de ajuste. La pregunta que hay que hacerse es si esto, de alguna manera, que siempre tiene cierta lógica, hoy tiene esa lógica. ¿Por qué? Bueno, porque vos tenés salarios por un lado que se negocian en paritarias, de hecho los legisladores tienen un salario básico, sí, hoy entre 115.000 y 130.000 pesos aproximadamente, tuvieron un reajuste de sus salarios del 8% para la primera parte del año, queda la negociación para la segunda parte, pero fue del 8%. Además tienen gastos de representación, que eso lo fija el Poder Ejecutivo, y que hoy son algo así como entre 20.000 y 30.000 pesos, depende, pero generalmente ese es el valor. Y al mismo tiempo están estos gastos de movilidad. Ahora, ¿qué dice la resolución? Dice lo siguiente: primero, para cada legislador por mes se le da 10 tramos, es decir, se le da 10 pasajes. Pueden ser terrestres o aéreos, eso lo elige el legislador. Y no puede rechazarlos, los tiene. Si Sí. los usa bárbaro y si no los pierde. Ah, los pierde, no es que No los le cobra. reintegran el dinero. No, los pierde. Ese es lo primero que tienen. Pero además esos 10 tramos se le suma, ahora sí es optativo, o 20.000 pesos cash, en dinero en efectivo, en concepto de movilidad, o 12 tramos aéreos. Es decir, puede elegir o los 12 tramos aéreos, Sí. eventualmente si los va a usar, y si no, 20.000 pesos en concepto de movilidad. A eso se le suma, vayan llevando la cuenta, otra opción que es 10.000 pesos adicionales en concepto de movilidad, es decir, ya tenemos 30 en caso que 30. elijas los dos, o 20 tramos terrestres de pasajes. Tenías los 10 aéreos, ahora tenés 20 terrestres. Es decir, tenés que ir eligiendo. Vamos a suponer el caso de un legislador que tiene el salario, tiene los gastos de representación y tiene este concepto de movilidad, donde en todo caso cuando él viaja le puede pedir a la Cámara de Diputados o de Senadores que le financie un viaje, 2 viajes, 3 viajes, digamos. Eso también está habilitado. En este caso, este concepto de movilidad, que era de 30.000 pesos en abril de este año, al estar atado a la evolución del litro de nafta, como el litro de nafta subió 42% desde ese momento hasta este último aumento, es decir, esos 30.000 pesos hoy se transformaron en 42.900 pesos. ¿A qué voy con todo esto? Primero, es un concepto que se supone que le sirve al legislador para llevar a cabo lo que son sus viajes por cuestiones que tienen que ver con la incumbencia de su trabajo. Pero al mismo tiempo, como está atado al tipo de cambio, es un concepto que cada vez va a ser más representativo del salario. Sí, a ver, Y en este entiendo contexto, que sí. está previsto en realidad porque al aumentar el combustible se estima que aumentan los pasajes, tanto terrestres como aéreos, Claro. y que consecuentemente si vos le asignás un presupuesto, por ejemplo, 20.000 pesos para viajar, ese presupuesto que tenía el año pasado hoy no sirve para nada. Claro, tiene Salvo que viajen lógica. en la low cost. Yo o entiendo, sea. tiene lógica. Ahora, si vos no usás los pasajes Sí. y eso se transforma en dinero en No efectivo... debieran reintegrarte el dinero en efectivo. No sé, digamos, yo no quiero tomarme como la atribución de hacer el análisis. De hecho, a mí, yo lo conversaba con Tuni, a mí no me gusta hablar de lo que tiene que ver con los legisladores, porque me parece que ocupan un rol central en el juego de la democracia.
y que la verdad que tienen que ganar bien, digamos, son legisladores de la nación, es decir, es un poder independiente, es decir, la realidad es que tienen que tener un buen salario. Como les dicen en Estados Unidos, congresistas, justo aumentaron, esto es muy importante para todos y no solo para ellos, entre 9 y 12% las naftas de YPF y Action ya habían aumentado de Shell, ahí impacta mucho, pero le quiero mostrar un gráfico a Julián entre economistas, le muestro, mira cómo está subiendo el petróleo a nivel global hoy. Hoy está subiendo arriba del 2%. Entonces eso ya va impactando no solo ahora sí en el salario de los Y la congresistas. actualización es cada vez que aumenta, Pero si no, o no es se mensual, sopla. o cómo es, Julián. La actualización se da en forma automática cada vez que... A final de mes. A final del Claro. mes, digamos, porque esto es mensual. Fíjense que ahí tienen de fondo en la Muchísimos pantalla... cobran directamente el dinero, incluyendo los de capital. Claro, Es que no decir, viajan. O que viajan Pueden menos. viajar, pero por ejemplo, Elisa Carrillo siempre cobró el dinero, no los pasajes. Porque ella va en auto, dice cuando va en auto, entonces siempre cobra Siente el dinero. adrenalina en el auto. No sé si... No, digo una explicación. Adrenalina Dijo como la algo de crisis. aerolíneas argentinas, de los aviones. Digo una explicación Claro. ella en su momento, que quería preferir por tierra. Claro, hay una lógica que uno supone también que se aplica, que es obviamente si vos vas a tomar un pasaje, un tramo de un pasaje aéreo, de un tramo aéreo, eso tendrá que ver con el ticket de avión que vas a estar pagando y con la evolución que tenga eso. Esa debiera ser de alguna Sí, manera la ¿por qué lógica no ponen imperante. tickets de avión y se quiere viajar Claro. al precio que sea, en ese momento se Claro. liquida y listo? Tantos Sí. Pero disponibles. utilizás el pasaje. Sí. Sí. Sería lo lógico. Ahora, Y la movilidad la tiene el legislador. claro, ¿qué puede pasar proyectándonos al resto del año? Bueno, que la nafta termine subiendo en la Argentina, lamentablemente, entre 60 y 70% de su valor, porque ya lleva, en el año lleva 62% el aumento de combustible. O sea que claramente, digo, va a trepar. Lo que pasa es que esta resolución es de abril, con lo cual te agarra un incremento menor del 42% con las subas que se está comunicando en el día de hoy de las naftas. Pero va a terminar el año y los gastos en concepto de movilidad, fíjense ustedes que la paradoja es que va a ser mucho más relevante que cuando arrancó el año. El adicional que el Claro, salario. el en sí. adicional va a formar parte, por ejemplo, de un 50% del salario y se desvirtúa de alguna manera. Porque Bueno, porque hay un salario y hay un gasto de representación y hasta hay un concepto por desarraigo que es del 14% del total de lo que recibe el legislador. Entonces, esto que de alguna manera había trascendido poco cuando se hizo esta modificación en abril, hoy ya con la desregulación del mercado de los combustibles, bueno, lo que uno se pregunta es indirectamente, hay un componente del salario de los legisladores que está dolarizado. ¿Puedo hacer una pregunta desde la ignorancia, como no manejo? Porque estoy viendo el videógrafo que dice aumentan los combustibles, sube todo. ¿Cuánto vale hoy, con todos los aumentos que hubo, promedio, llenar un tanque de un auto? ¿Y cuántas veces una persona que va a trabajar, que no lo usa mucho más que Sí. para trabajar, para trasladarse al trabajo, 1.800 pesos más o menos. Depende de la cantidad Entre de litros que 1.600 cargue, y pero 1.800. pero el tanque es 1.800 mangos? Sí. Sí, 2.000 1.600. pesos. ¿Cuántas veces se carga Esa es la promedio, 4 veces por mes, carga una persona un El tanque? que Puede usa ser, sí. bastante el Todos los días, auto. Sí. 8 lucas. Claro. Eso de base. de base. O sea que alguien que De tiene combustible. ¿Cómo? De combustible. Peajes. Peajes que están en un promedio. Otra locura, un viaje sí. que haces de zona norte para acá son 100 mangos. 100 mangos pesos. por día. 100 pesos de peaje por día. Por cada día. O son sea que alguien que 500, vive 10 lejos lucas, y utiliza el auto para ir No, al ¿cómo trabajo 10 lucas? puede Sí, llegar a 8 de gastar nafta y 10.000 2 pesos. No, de pero peaje. mucho más. No, Mauro. estoy hablando hasta ahora, Seguro. estoy hablando 8 de combustible, 2 lucas de peaje para quien hace 100. No, bueno, Esperá, y tenés la patente. Pero déjame Seguro, terminar la idea. patente. Sí. Avanzaba solamente sobre 2 ítems. Después la patente. O sea, un auto vale hoy mantenerlo 20 lucas. Sí, entre para todo. mí sí. Para Poquito mí menos, sí. poquito menos también. Sí. Depende obviamente el uso que se le da y los Con las contingencias que puedes tener, con el auto. lo que se Y- le Y agrega. el Pero tenés que combustible es calcular, el Darío. 40%. Tenés que calcular, Darío, que algo se te rompe, que algún choque tenés de una vez por año, ponele, o una Sí, vez sí, cada sí, 2 sí. años, algo. No, aunque no sea un choque muy fuerte. Multas, hoy las multas salen a la fortuna. Multas. Exactamente. El mantenimiento que tenés que hacerle cada 10.000 kilómetros al auto. Ayer se conoció que cayó 25% el patentamiento de autos, venimos repasando cómo cayó al 50%, o mejor dicho, subió al Pensaban vender 50% la morosidad. 900.000 y pico y son 800.000, ¿no? Sí, se está viendo. Hoy se va a hablar mucho de ese tema también porque en las exportaciones, en estas retenciones a las exportaciones impactó mucho, sobre todo en el sector, en ADEFA estaban muy enojados ayer, así que vamos a ver que hay todo un cambio en el sector
automotriz, tanto para el que compra como para el que vende, que produce, y bueno, el que lo usa, como repasamos acá entre el cálculo pesimista de Mauro y el muy pesimista de Tuni, o realista también, pero bueno, muy no, 20.000 ajeno pesos es lo que te sale, sí. Yo quiero sí, sumar otro cálculo pesimista. Estacionamiento, calcular, Sí, somételo. estacionamiento. No, que no se nos tiene que pasar por alto que si sube hoy la nafta, que está subiendo entre 10 y 12%, eso se termina trasladando a precios en la economía. Qué adrenalina que me da todo. No, hoy es un día... Esperá que llegues a la góndola dentro de un mes. Qué a comprar adrenalina. algo, No digamos. sabés la Ahí te adrenalina va a dar que siento. adrenalina. Hoy va a ser Siento un día... como que vuelo en parapente casi. Hoy va a ser un día muy complicado para el dólar, pero aparte el petróleo está subiendo alrededor de un 3% a nivel global. ¿Por qué Esas- va a ser un día complicado? Porque empezaron las monedas emergentes, están cayendo un 2%, Cuente. estas que nos arrastran, tanto la lira turca como el rand sudafricano, cuando cotiza el real también, y empieza a verse un pesimismo. Y los bonos argentinos, en estas primeras reacciones que hubo del mercado, que igual todavía se está esperando que empiece Estados Unidos, que abre que también a las 10 de la mañana de acá, porque un horario similar en la costa este. Está bien, estoy diciendo, ¿no? O Sí. una hora. Sí, Coast East. Coast East. Los bonos argentinos están pagando más del 10%. Eso habla, es un rendimiento mucho peor que antes de asumir este gobierno. Quieren decir que muchos están viendo que no se pueden pagar los bonos o están desconfiando de que Argentina en el corto plazo puede hacerlo, y eso puede impactar. Pero en cuanto al dólar, que era lo que nos importaba, por eso estábamos hablando ahora de combustibles, puede tener un saltito, porque ayer saltó acá también. El gobierno no tiene en sus planes una mesa de negociación, por ejemplo, con las petroleras, para que por lo menos por un par de meses, como había sido antes de que se fuera Aranguren. Aranguren, cuando abandona su cargo, lo hace con un acuerdo vigente de no aumento de los combustibles por al menos 2 meses. ¿Sí? Bueno, eso quedó ahí en el olvido porque él se fue y el acuerdo también se cayó. ¿Tiene el gobierno en sus planes al corto plazo? Y ayer alguien también me preguntaba esto. Me decía, yo te pregunto desde el desconocimiento total, ¿el gobierno no puede reunirse con los empresarios y fijar un acuerdo de salarios, un acuerdo de precios, algo que nos tire una soga a todos nosotros, digamos, a la sociedad? Bueno, el gobierno puede hacer todo. Pero puede no hacer lo todo, hace. pero no lo hace por distintas cuestiones. Primero porque hay 2 o 3 vectores que prácticamente el presidente Macri implementó desde que asumió la Casa Rosada. Esto es desregular algunos mercados porque estimaba que de esa forma las inversiones iban a llegar del exterior y vos no ponías trabas ni de alguna manera especificabas algo que tiene un componente muy importante ligado a los mercados internacionales. La pregunta es si el gobierno está llevando en carpeta o no esto a Washington para discutirlo con el Fondo Monetario Internacional. Si vos tenés una previsión, y tú ni lo decías recién, se filtró un documento del Ministerio de Hacienda que tiene la previsión para este año de 42% de inflación, con el incremento del combustible, para mí nos quedamos cortos. ¿Se entiende? Digo, con una previsión del 42% hay que ver si se le filtró en serio o lo dejaron de alguna manera filtrar. Pero no, ese supuesto se queda corto. Una vez... por eso digo, por ahí podría ser superior. No, pero no solo quiero decir, los propios supuestos que hacía Hacienda ayer se quedaba corto porque incluía que Argentina iba a tomar 2.500 millones de dólares más de deuda y que aparte la caída de la economía iba a ser arriba del 2,4%, pero aparte que iba a poder renovar todo lo que está bien en el mercado. Una vez River, José María Aguilar, hizo un presupuesto para el año siguiente como incluyendo que ganaba la Copa Libertadores, que tenía entradas porque ganaba la Copa Libertadores. Bueno, más o menos lo que hacía Hacienda ayer, así que claro, lo que dice Julián es así. O sea, en el mejor escenario, ese es el mejor sería escenario. el nivel de inflación. Pero muchos dicen que en septiembre la inflación va a estar en el 6%. Ayer Ferreres lo dijo aquí, ayer con Marcelo Soloto Villarda. Entonces no da el 42 ni a palo. No da. Y además hay algo que, digamos, si vos tomás una perspectiva de la inflación de los últimos meses, yo diría tomando el año pasado también, la realidad es que la inflación se está espiralizando, es decir, empieza a tener un componente donde cada vez tiene más volumen la inflación. Yo no quiero hablar de hiperinflación porque obviamente estamos muy lejos de ese escenario, pero sí que hay componentes que antes no estaban y que ahora están presentes y donde se empieza a retroalimentar lo que es la evolución de los precios. Si eso toma cuerpo y el gobierno no ejecuta lo que uno piensa que tiene que ser un cambio, por ejemplo, esto que vos estás proponiendo, Agostina, tendría que ser una de las medidas, es decir, empezar a cortar lo que es esta ligazón que existe con la evolución del precio del crudo a nivel internacional y con la devaluación. Es decir, si vos querés cortar la inflación en la Argentina o mínimamente que no se te dispare,
tendrías que ya tener esa decisión relativamente tomada. Mucha gente salió a comprar el fin de semana. Sí. ¿A comprar Eso- qué? A estoquearse. A estoquearse en el Latas de atún. En supermercados. Todo, Sí. En serio, sí, cosas no ¿Tiene perecederas. lógica eso? Sí, totalmente. Totalmente. Pero primero porque había muchos supermercados que habían emitido listas, digamos, promociones o lo que son los panfletos que habitualmente entregan o por internet también, y tenían el compromiso de asumir ese precio en esos artículos, por lo menos hasta la fecha que indica lo que es la publicidad. Es decir, tienen que poner una fecha de vencimiento a esas ofertas. Claro. Como muchas No pueden remarcar involucraban sobre el esos fin de precios. semana, claro, y recién el lunes cambiaba la lista de precios, mucha gente fue a estoquearse. Y las imágenes que recorrían las redes sociales parecía que la gente no iba a pagar por esos productos, pero en rigor llegaban a la caja y pagaban. Lo que pasa que era tal la previsión de que iban a aumentar tanto los precios de los productos en general, que obviamente muchas familias dijeron, bueno, la mejor ecuación de todas, a mí no me van a ajustar el salario, la inflación va a ser más alta, se va a terminar licuando el poder Era un adquisitivo. razonamiento Sí. válido. Está obvio. bien. A ver, eso. Julián, antes de ir a Carla Rovelo, que está en la audiencia pública por el tema del incremento de las tarifas de gas. ¿En qué margen estamos en que los hipermercados, supermercados o los comerciantes pueden aumentar los precios y que eso diga, bueno, ya la gente no lo puede pagar y no puedo seguir aumentando porque si no, no vendo nada? ¿Estamos Bueno, a un tope con eso o hay un margen más todavía? No, eso pasa en gran parte de la economía, a medida que vos tenés un valor cada vez más alto para el tipo de cambio y que muchos lo intentan trasladar, el empresario promedio a veces elige absorber parte de su rentabilidad. De hecho pasa porque si vos calculas la inflación de los últimos 12 meses hacia atrás, la inflación en general, si no me equivoco, es del orden del 42, 43%, la mayorista, y la minorista es del 29%. Hay muchos puntos de diferencia, esos puntos de diferencia es lo que absorbió el empresario mayorista, Claro. vamos a decir, en general el que distribuye los No alimentos, trasladó los precios al contra el consumidor. comercio minorista. Entonces, ese ejercicio ya está en la economía argentina. Ahora, con los alimentos es difícil que eso pase porque las familias restringen consumo, pero tratan de seguir comprando los alimentos que consumen, obviamente. Porque si no queda otra, o sea, sí queda otra, pero justamente es un rubro que tiene menos elasticidad, se dice en economía. Es decir, que no reacciona tanto al precio o que sí es reacciona. lo último que se resigna. pero es lo digo, último que se hay resigna. hay cambios en los modos de consumo y demás, Ahora sí. segundas marcas y todo, pero alimentos hay que comprar. Claro.